Buenas tardes. Vamos a comenzar la segunda sesión sobre los aspectos históricos. Apresento la Magíster María Gómez Requejo, profesora universitaria da Universidade Europeia, e vai falar sobre actos de protocolo tras los desastres naturales y epidemias durante el reinado de Alfonso X. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues agradecer que el Comité Científico haya tenido a bien colocar este huequecito para la gente de historia, que somos nosotras tres. Y bueno, yo voy a hablar de protocolo y eventos, como os decía Sandra, tras un desastre natural. Y me voy a ir, claro, a mi campo, que es la historia del protocolo. Ahí, a ver si veo aquí. Bueno, en primer lugar, quiero sintetizar, hablar un poco del tema que he elegido, ¿no? En el título el lema del Congreso es los protocolo tras el COVID, o en la era post-COVID, ¿no? Bueno, pues el COVID es un desastre natural sanitario, tuvo inmediatamente producido una incidencia en el protocolo de la organización de actos que llevamos arrastrando desde entonces, y a continuación, el momento que se produce, unos meses más tarde, pues se producen una serie de actos oficiales, como visitas oficiales, también actos privados y actos cívicos, pero no solo con este desastre natural, con cualquiera otro de los que hemos visto que han acontecido en los últimos años en nuestro país, ¿no? ¿Cómo llevar esto al campo de la historia? Bueno, pues cuando Lola nos dijo de que iba a ir el congreso de este año, pues yo me puse en marcha a buscar cosas similares, desastres naturales en la historia, y me fui a una época en la que me siento bastante cómoda, que es en la restauración borbónica, el reinado de Alfonso XII. Allí encontré desastres naturales, o sea, no solo los desastres naturales han marcado el gobierno de Pedro Sánchez, también marcaron el reinado de Alfonso XII, hubo grandes desastres naturales, y los tipos de actos que se organizaron en torno a esos desastres pues fueron visitas oficiales, actos privados y actos religiosos, porque España entonces era un estado confesional. Ahora tenemos visitas oficiales, actos privados y actos cívicos, como aquel que se organizó tras la pandemia y que se ha seguido organizando en recuerdo a las víctimas, lo mismo que hay en recuerdo a las víctimas del 11M, etcétera. Pues esos tipos de actos aquí y en la restauración borbónica, ¿no? Cuando hablamos de un desastre natural, pues bueno, sabemos que un desastre natural, aunque no lo produzca la naturaleza, sino la mano del hombre, pues son sucesos que producen una gran destrucción, pérdida de vidas humanas, daños materiales cuantiosos y que ponen a prueba pues, la capacidad de una sociedad para recuperarse. No es lo mismo un terremoto en España que un terremoto en Marruecos. No es lo mismo una inundación en España que una inundación en Libia, ¿no? La capacidad que tenemos nosotros ahora mismo de recuperarnos es mucho más rápida que la que va a tener pues, las poblaciones de esas naciones. Siempre utilizamos unas determinadas palabras, las utiliza la prensa, la radio, la televisión, las oímos y son estas, ¿no? Estas palabras califican y nos hablan de las características de esos acontecimientos, de esos desastres, ¿no? Pues, auxilio, pánico, escasez, ruina, devastación. Es decir, que oímos esas palabras y ya sabemos que lo que ha pasado es muy, muy grave, muy, muy importante. Bueno, aquí tengo el primer gazapo de la presentación, porque el tramo histórico es de 1879 a 1885. Se produce una gran inundación, un gran terremoto y una gran epidemia de cólera. Y esas son las que han centrado mi búsqueda, ¿no? La primera, en orden cronológico, fue la inundación de Murcia y Almería, la conocida como Riada de Santa Teresa, porque se produjo en la noche del 14 al 15 de octubre de 1879.
Sobre todos estos desastres naturales que les voy a hablar, se nombró, el gobierno, las Cortes nombraron una comisión investigadora que emitió unas memorias que para los investigadores pues nos viene muy bien porque nos damos cuenta de la magnitud que tuvo en ese momento esa catástrofe y de que ellos manejaban ideas que ahora nosotros les hemos puesto palabras como sostenibilidad, ecología, gota fría, etcétera, ¿no? Ellos sabían que el no llevar un cultivo sostenible, la deforestación de las sierras que rodean la huerta de Murcia, si llovía, lavaba y todo eso se convertía en una riada, porque cíclicamente la huerta tiene esas riadas. El conducir los ríos por zonas que no debe ser para riego, para aumentar la producción, pues producía todo este tipo de cosas, ¿no? Y la comisión maneja datos muy importantes, datos estadísticos muy importantes, donde nosotros pues, podemos ver qué es lo que pasó allí y qué magnitud tenía aquello, ¿no? Esta riada no estaba previsto que lloviese mucho esa noche. La Gaceta de Madrid, yo la he consultado los días anteriores y no habla de previsión de que vaya a llover allí, para nada, ¿no? Pero sí que vino un frente que las sierras que rodean la parte sur de la huerta, suroeste de la huerta, que dan con Almería, pues retuvieron las nubes, empezó a llover torrencialmente y aquello, yo les podría hablar de 12 millones y medio de metros cúbicos de agua, pero es que no había una forma, como tenemos ahora, de medir esa magnitud, ¿no? Pero llovió mucho y de hecho los diarios decían que la huerta parecía el mar. O sea que fue una cosa importantísima. Gracias al transporte, ya estaban trazadas las líneas radiales de tren, pues se podía llegar a Murcia en tren en 8 horas, pero en el momento que el tren tiene que parar en Alcantarilla porque no se puede seguir, porque está inundado, pues ya el funcionario ferroviario avisa a Madrid que no pueden venir los trenes, es solo hasta Alcantarilla, ¿no? El telégrafo, la existencia ya de corresponsales extranjeros en España, las agencias de noticias que transmitían todo esto, pues el día siguiente ya en Madrid se sabía lo que había pasado en Murcia. Y eso fue gracias a la petición de auxilio que también lanzó el Diario de Murcia. El Diario de Murcia era un periódico de 2 hojas, una de ellas era de anuncios, y de repente empieza a tener 4 y 5 páginas porque tienen que informar de todo esto que ha pasado, de que la huerta, que es la despensa de España, pues estaba anegada completamente, ¿no? Bueno, el eco en la prensa nacional, como digo, es inmediato y la prensa se organiza porque dicen, bueno, o nos organizamos nosotros a nivel privado y empezamos a recaudar fondos, se hace una campaña de recaudación de fondos como las que ahora tenemos para Marruecos, pues lo mismo, para Murcia y Almería, y ellos dicen vamos a ser más rápidos en la recogida de auxilios, de donativos, de enseres, de lo que se necesitase, más rápidos que el Estado y vamos enseguida a repartir fondos y así fue. Ellos se organizan, se centraliza en un periódico la recepción de enseres, muebles, bueno, ropa básicamente y dinero y luego van allí y in situ ven lo que se necesita, van repartiendo en las juntas de socorro locales y la cosa va muy rápido, ¿no? Inmediatamente, el día 17, la prensa internacional ya sabe lo que ha pasado aquí, gracias a las agencias de noticias, ¿no? Sobre todo la prensa francesa, que realmente se vuelca con Murcia, se nombra un comité y desde el primer día saben qué es lo que quieren organizar, un gran festival para recaudar fondos. Es decir, ellos todo lo van a hacer dinero. Piden que se manden productos españoles, que ellos ya saben lo que van a hacer. Lleva el plan bueno, hay reuniones de estas de tormenta de ideas, ¿no? Pero desde el principio había uno que lo tenía clarísimo, esto se va a hacer así. Y así se hizo, ¿no? ¿Qué hace el gobierno? Pues en un primer momento el gobernador de Murcia pues pide auxilio, pide a las fuerzas que salgan a la calle a ayudar a la gente con barcas, con almadillas, con flotadores, con lo que fuese, a sacar a la gente de sus casas, porque esto pasa por la noche, suenan las campanas, pero cuando suenan las campanas ya el agua está a 2 metros sobre el nivel habitual, ¿no? Entonces, pues bueno, el gobierno manda un auxilio de 5.000 pesetas. La comisión investigadora cifró
las pérdidas en 250 millones de pesetas de las antiguas pesetas, pues imaginaos con 5.000 pesetas lo que se podía hacer a gente que lo había perdido absolutamente todo. Pero bueno, hay una junta de senadores y diputados que nombra el gobierno para ese socorro, para gestionar esos socorros, y se abren suscripciones a nivel nacional en todas las administraciones públicas, pero aparte a nivel internacional en los sitios donde teníamos embajadas, consulados, etcétera, para recaudar fondos no solo de los ciudadanos españoles que vivían en el extranjero, sino de cualquier otro extranjero interesado en hacer donativos. ¿Qué pasa con estas noticias? Pues que hay fake news también, es decir, también hay noticias falsas. Dicen que pasado mañana va a caer todavía más que ahora. Entonces la gente está siempre en un estado constante de ansiedad. Pues como no enterremos rápidamente, eso sí que se puede, que era una necesidad, ¿no? Enterrar a los animales muertos y a las personas muertas, por supuesto, porque si no va a venir una gran destrucción, porque esto van a ser las 7 plagas de Egipto. Y claro, la gente estaba muy, muy asustada, pero los medios pues también se lanzan a descubrir a esas noticias falsas. Los terremotos de Málaga y Granada, pues el día 25 de diciembre de 1884. La tierra tiembla mucho, 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 y el defensor de Granada, el señor que llevaba ese periódico, que también era un periódico de 2 hojas, pero estaba preparando la edición del día 26, y él vivió in situ el terremoto en Granada ciudad. ¿Qué es lo que pasa en Granada? Pues que tenían un gobernador civil, el señor Jáudenes, que era un pinta de mucho cuidado. Y llamó a Madrid, mandó un telégrafo a Madrid y a los medios diciendo que en Granada se habían caído unas cuantas tejas y no había que lamentar desgracias personales, claro, en Granada ciudad. Pero se le olvidaron los 100 y pico municipios de toda la sierra de Granada, con centro en Arenas del Rey, tuvo el epicentro del terremoto, un terremoto que no había escala Richter entonces, pero que calculan que sería de un 8,5, un 8,9, o sea, una cosa muy importante, una gran devastación, que ahí se ven las ilustraciones que publicó la Ilustración española y americana. ¿La prensa nacional cómo reacciona? Bueno, pues si el gobernador civil, la máxima autoridad, me dice que no ha pasado nada, que la parte más gorda está en Málaga, pero que en Granada, pues que la gente estaba en la calle normalmente festejando, reacciona con incredulidad, incluso con un poquito de ironía, porque durante todo el mes de diciembre había habido en la vertiente atlántica había habido movimientos en Galicia, etcétera. Llegó a Lisboa, que también hubo un terremoto considerable, luego pasó a Sevilla, y en Sevilla coincidió que la tierra se movió el día 22, día de la lotería. Entonces dicen, bueno, pues esto que hemos sentido, el terremoto se sintió en Madrid el día 24, la gente estaba en el teatro y salió del teatro espantada porque se movía la tierra. Pero dijeron, bueno, pues estos son los de Sevilla que están festejando, o sea, ese es el nivel, y yo he consultado periódicos y así lo he leído, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa en las noticias que llegan al extranjero? Pues entre que llegan esas que no son reales y que la prensa francesa estaba en aquel momento un poquito crítica con España, porque decía, los españoles ya están como siempre, pidiendo, pero cuando pedimos nosotros tienen el bolso lleno de tigres y no sueltan nunca ni un franco. Entre eso y que en el año 83 el rey Alfonso XII había visitado, estaba de gira por Europa, había estado en Prusia, en Bélgica y luego, por último, en París. Cuando fue a Prusia mostró todo su apoyo al Kaiser, que había en la guerra franco-prusiana invadido Alsacia y se la había anexionado, y le nombra coronel honorario de los ulanos, que son los que invadieron Alsacia. Y bueno, pues claro, cuando él llegó a París, pues lo mínimo fue tomates, basura, le tiraban de todo a su paso. Tal es así que el presidente Grévy tuvo que ir a la embajada a pedir disculpas en nombre de los franceses. Pero ya la cosa fue, se lo creyeron menos, ¿no? El diario de Granada, el Defensor de Granada, se pasó unos días pues diciendo que vengan, por favor, mandadme a alguien, que vengan los corresponsales y lo vean, que no saben de verdad lo que está pasando aquí, ¿no? Digo, nueva petición de auxilio, pero hubo 3 o 4 peticiones de auxilio hasta que la Correspondencia de España mandó un corresponsal, se dio cuenta de qué era lo que pasaba y le pidieron disculpas al señor del Defensor de Granada diciendo no éramos conscientes de lo que estaba pasando.
La devastación unida a un clima adverso totalmente, nevaba, ventiscas, hielo, pues la gente no se moría tanto de haberse roto una pierna, sino de hambre y de frío, ¿no? Los corresponsales nacionales y extranjeros que empiezan a venir aquí se incorporan luego a la comitiva de Alfonso XII y le siguen los 10 días que está de viaje por aquí. Muestras de caciquismo vemos, de yo voy donde me llevan. El rey había planificado una serie de paradas en distintos municipios, pero estaba el gobernador civil, que era lo que decía el embajador civil, el gobernador civil, perdón. Entonces, pues eso. Luego, otra muestra de cómo éramos entonces, ¿no? A la parálisis por el análisis, pues un fabricante de mantas francés, a finales, bueno, en cuanto pasa el terremoto, manda 2.000 mantas para las víctimas, ¿no? Bueno, pues en el mes de marzo las 2.000 mantas estaban en la frontera francesa porque había que cumplimentar un documento de aranceles que tenía que ser en Madrid, el señor no estaba, o sea, el cementerio, el infierno español. Y las fake news, pues lo mismo, que esto es va a haber el terremoto en Granada es lo previo a la explosión del volcán del Veleta, que era, según ellos, era un volcán, o el pico del Moro Almanzor. Claro, la gente, entre que estaba en la calle, porque la tierra temblaba constantemente, como hemos visto hace unos años el terremoto de Granada, si encima te dicen que va a explotar un volcán, pues ¿para qué queremos más, ¿no? Pero bueno, la epidemia de cólera es en la primavera del año 85, viene arrastrándose de otras lluvias torrenciales que había habido en Murcia, en la zona de Levante, y de ese terremoto de no recoger los cadáveres, el agua encharcada, el agua sucia, etcétera, pues bueno. Aquí es curioso porque vemos la medicina tradicional, entre comillas la parte de medicina, y la ciencia, ¿no? Por un lado está, pues la tradición era que te fumigasen con humo de cigarro de cinabrio, hipocloritos de no sé qué, que son cosas muy tóxicas que te podían matar, no te mataba el cólera, pero te mataba esto. Mientras que la ciencia está en los albores de la vacunación con el doctor Ferran, que prueba la vacuna del cólera en sí mismo y en su familia, o sea, no es un señor que vaya poniendo la vacuna cualquiera, sino que lo primero lo probó él y vio que aquello funcionaba, y de hecho funcionaba, pero este doctor tuvo en contra pues, a lo más granado de la ciencia hispana, que era pues, Menéndez Pidal, que le llamaba cantamañanas, pues bueno, de por qué no curaba a los enfermos. Claro, una vacuna ya sabemos que no cura a un enfermo, previene que te pase algo, ¿no? Fake news otra vez, ahí tienen las cifras de las ciudades que se vieron afectadas, los infectados y los muertos, pero lo importante de un brote de cólera era que cuando se declaraba el cólera en una ciudad, se cerraba todo, se abandonaban los campos y eso traía pues, carestía, hambre, lo de siempre, ¿no? Los primeros casos son en mayo, cerca de Madrid, porque la parte de epidemia que he estudiado está cerca de Madrid, y se minimiza, ¿para qué? Para no hacer daño al comercio. Y en cuanto se declara el cólera en Madrid, a mediados del mes de junio, pues los comerciantes cuelgan banderas negras, no porque haya habido muertos de cólera, sino porque se va su negocio, pues pasaría lo que fuese, manifestación, etc. Y hay cosas que sí que vi, que era el aplauso, la prensa pedía el aplauso a los médicos, o sea que ni en eso hemos sido originales. Aplauso a los médicos, a las monjitas y a la Guardia Civil, que eran los que se estaban dejando allí la piel, ¿no? ¿Qué tipos de actos he investigado? Pues actos oficiales, privados y religiosos, no campañas de recaudación de eventos, sino de recaudación de fondos, sino un evento privado de recaudación de fondos. En los actos oficiales, pues la visita de la máxima autoridad, y actos religiosos, porque aquí sacábamos los santos a la calle cuando sucedían estas cosas. ¿Qué pasa en una visita oficial en la actualidad, la visita del jefe del Estado? Pues aquí hemos tenido inundaciones, incendios, volcanes, o sea, no nos ha faltado de nada. Pues le reciben las principales autoridades, visita la zona, va al centro de mando, allí saluda a todos, los voluntarios, los que están ahí, las autoridades que están allí, los equipos que están trabajando in situ, le explican qué es lo que pasa, qué medidas se están tomando, y entonces se va a un encuentro con los afectados, mostrándole pues, la solidaridad, el apoyo, y el afecto de todos los españoles, que el rey nos va representando a todos. Y luego, pues, a veces hay un posible encuentro con la prensa. ¿Qué pasó en aquellos años? Bueno,
Murcia y Almería, cuando la inundación es el día 15 y el día 20 ya está allí el rey. El tren le lleva hasta Alcantarilla, no hasta Murcia porque la vía estaba inundada, pero su idea, en un principio, esto era su agenda, que diríamos hoy, preveía para el día 20 de octubre un viaje a Santa Pola, donde se iba a embarcar para unas maniobras militares con la Armada que le llevarían hasta Cádiz por toda la costa. Entonces meten un acto dentro de otro. Y va de visita a la zona inundada. Murcia está de luto, el ayuntamiento, o sea que a todos los actos oficiales van de luto. El rey expresamente pide que ni música ni colgaduras en las ventanas, porque no va de fiesta, como nos decía Marta hace un rato. Una ONG no puede organizar un acto con champán y caviar, es decir, está recaudando para los niños pobres, pues vamos a pensar un poco que parece que el único que tenía cerebro en este caso era el rey, ¿no? La secuencia del acto pues es similar a lo de ahora, ¿no? Le reciben, se desplaza por la zona, le dan novedades de qué es lo que está pasando, se encuentra con los afectados. De hecho, él llevaba dinero para darle dinero a la gente in situ, pero se dio cuenta que no podía ser, porque si no tienes nada ni dónde gastar un duro, mejor que gestionen las juntas de socorro ese dinero, ¿no? Volvía a Murcia porque se alojó en el Palacio Episcopal y cada vez que volvía pues organizaba la aclamación del pueblo, la recepción de autoridades, corporaciones, hubo algún banquete. En Granada, ¿qué pasa? Pasa lo mismo, pero tarda 15 días en ir. Prevén que sea también una visita de 2 días para verlo todo, pero no se dan cuenta de la orografía. Los pueblos afectados están en la sierra, los caminos que se han desaparecido, los ríos que están inundando los caminos y que la ruta hay que hacerla a pie, hay que hacerla a caballo. Y de eso pues, sí que lo dice el defensor de Granada, dice la ruta es una locura, en 3 días no ve nada. Y por eso está 6 días en Granada y 4 días luego en Málaga, donde se da cuenta que el daño ha sido menor, sí en la parte de la sierra, pero en Málaga ciudad pues sí que no ha pasado nada, ¿no? Repite la misma secuencia, pero él lo que quiere ahora es, como tantos pueblos hay afectados, no va a poderlos ver todos, sí que pide que en cada pueblo haya una comisión, representantes de los pueblos limítrofes para poder enterarse un poco de en qué situación están y poder darles dinero. La comitiva, como les digo, incluye a la prensa, que viaja con él, duerme en el mismo lugar que vaya a dormir él y le acompañan a todas partes. Palacio sí que pide, es profeso, que no se gaste ni un duro, que ellos llevan cocina de campaña y alojamiento de campaña. Bueno, pues esto no se enteraron muy bien. Ni el gobernador civil, ni el alcalde, ni el presidente de la Diputación, y allá donde iba le organizaban un banquete. En el primero coló, pero en el segundo plato se levantaba. Entonces se tenían que guardar pues, los champanes, los minardises y las otras cosas que tuvieran, ¿no? Él decía que había venido allí, que no había venido en viaje de ocio, ni a ver las maravillas de Granada, que había venido a estar con la gente que lo estaba pasando mal, ¿no? Y bueno, como les decía, cuando llega a Málaga, pues ve que hay menos dramatismo en el tema. Aranjuez va sin autorización del gobierno, es decir, que él viaja de incógnito, vestido de capitán general, pero viaja de incógnito. Entonces, ¿qué pasó en el mes de junio? En el mes de junio hay un debate muy grande en el Congreso de los Diputados sobre si puede ir el rey o no puede ir el rey a visitar una zona con cólera, en la que está declarada una epidemia, ¿no? Entonces, pues unos decían que sí, otros decían que no. El rey quería ir a Murcia, que era donde estaba el foco central de la epidemia, pero no le autorizan y de hecho el presidente del gobierno va de visita a Murcia para que no tenga que ir el rey, ¿no? Pero lo que hace es lo que hicieron el otro día Meloni y von der Leyen en Lampedusa, que el motor del avión no se paró, pues esto es el motor del tren, no se paró. Llegaron, entraron a un hospital y salieron para Madrid, lo que les costó bastante crédito, ¿no? Porque no hicieron nada. El rey va de incógnito a Aranjuez, aunque se avisan, claro, al verle en la estación, pues la gente avisa que el rey está allí para que le van a recibir en la estación de Aranjuez y luego empiezan a salir trenes de Madrid, uno con el gobernador civil, otro tren con el gobernador militar, otro tren con el ministro de la Gobernación, o sea que estas cosas que hacían así. Visita allí, visita de hospitales, acuartelamientos, abre la Casa de la Monta, que es un edificio maravilloso que hay en Aranjuez, en La Vega,
que lo están dejando perder. Era donde estaba la yeguada y es una cosa espectacular, pero que ahí está metido entre unos árboles y unas zarzas, y él lo que abre es eso, no abre el palacio como dicen por ahí algunos blogueros. El palacio no lo abrió, pero abrió una dependencia del palacio. A la vuelta, como siempre que volvía de cualquiera de estas excursiones que entonces se llamaban, pues hay una gran aclamación popular. ¿Qué pasa con esto? Que el rey se marca un punto y el gobierno pierde muchos puntos. Lo que ve, esto es en Murcia, lo que ve a los 5 días de haberse producido, pues se han retirado las aguas, pero sigue el desastre completo ahí, la gente haciendo colas para preguntar quién ha muerto, cómo se obtienen pan, cómo te dan pan, o la cola del pan o la cola de la sopa, pues es lo que él ve, ¿no? Habla con la gente, ahí está hablando con un señor que ve en el primer municipio que visita, que es Nonduermas, que ha desaparecido completamente, habla con el abuelo y sus 2 nietos, porque ya no le queda ni casa, ni familia, ni nada, ¿no? Y el rey pues se compadece de él. Luego ves aquí vemos la Junta de Socorros, que funcionaban bastante bien. Las señoras, las damas penitentes de lo que sea, pues ponían una Junta de Socorros y repartían dinero, lo que fuera necesario. Cada vez que entraba o salía de Murcia, porque cruzaba la huerta de un lado a otro, pues había gente esperándole pues para aclamarle y demás, que es lo que vemos ahí. Cuando va a Granada, pues muchas rutas a caballo, muchas rutas a pie, en medio de ventisca, teniendo que hacer pues muchos kilómetros más de lo previsto, ¿no? En Málaga ya no, porque podían usar berlinas y coches de caballos y bueno, le fue mucho mejor. Lo que ve en los terremotos en la zona de Granada, pues es estos sitios a los que el auxilio después de 15 días no ha llegado y que el rey tiene que dejar su propio botiquín en uno de los hospitales de sangre. Hospital de sangre, yo me acordaba de un libro que leí de muy pequeña, que eran los hospitales que se montan en las zonas devastadas por la guerra, pues esto fue prácticamente lo mismo, ¿no? Y cuando va, las dos tercios es Granada y 1/3 Málaga, pues esto es lo que se encuentra, que ahí es menos, ¿no? ¿Dónde se aloja? Pues el rey iba con las tiendas de campaña y la cocina de campaña, pero acaba alojándose pues, en el Palacio del Ayuntamiento de Granada, en el Palacio de la Aduana en Málaga, pero sí de camino se aloja en el Romeral, en la finca de Romero Robledo, ministro de la Gobernación, cerca de Antequera. Ahí pasa unos días, en Alhama de Granada, en el balneario de Granada, y van los periodistas allí también con él. El único banquete del que hay muestras en Granada pues fue este, porque estar bebiendo champán mientras un señor me viene a contar sus penas, pues no es de recibo. En Torre del Mar, en Málaga, pues se alojan en el ingenio de Larios, es decir, bueno, pues nos van dando cuenta de todo lo que pasa. Y aquí tenemos la fumigación, porque él cuando vuelve de Aranjuez le fumigan en la estación de Delicias, había una nave y allí tenía que pasar 10 minutos recibiendo esos vapores que no creo que le hicieran nada bien a la salud, porque ya sabemos que murió meses más tarde. Y luego la medicina, ya que empiezan sus albores, empiezan con las vacunaciones. Cómo se hacía la visita a un hospital y cómo le reciben en Madrid, pues una vez vuelve de Aranjuez, ahí están los ministros, los embajadores, todos los cuerpos colegisladores, etcétera, están esperándole. Lo más importante, la aclamación popular cuando regresa de estos sitios. Y una cosa muy importante es esto es del año 79, que si le ponemos una túnica al rey, pues es el Redentor, ¿no? Incluso las ruinas de la casa, las vigas de madera parecen la cruz, ¿no? Es decir, la imagen del rey, aparte de esa imagen romántica de este rey que muere joven, pues bueno, la gente le aclamaba por las calles, le decía eso de padre de los pobres, rey valiente, los otros no se han atrevido a venir. ¿Perdón? Pues no sé. Lo que le van diciendo y cómo se materializa todo esto. En los actos privados de recaudación de fondos que tenemos ahora, pues uno importantísimo en el que, como decía Marta, que si alguno no habíamos visto lo del año 75, yo en el año 75 tenía 15 años, en este tenía 25, yo estaba en Londres cuando se produjo eso. No lo vi dentro, me lo vi fuera, en las pantallas que habían colocado, ¿no? Entonces se produce la hambruna en el Cuerno de África, 2 personas relacionadas con el mundo del espectáculo, que eran pues el líder de Dunton Rats y el de Ultravox, deciden
montar un gran concierto con todos sus amigos para recaudar fondos para África. Ellos se organizan, bueno, hacen todo esto que tengo aquí, ¿no? Se distribuyen los roles, las tareas, buscan patrocinadores, eligen la fecha, el sitio, tal. Este fue un concierto que se produjo en Londres, cuando acababa en Londres empezaba en Nueva York y en Filadelfia. Entonces, fue todo un día entero de concierto, gente que no iba allí, que no cobraba, pero había gente que trabajaba y que tenía que cobrar. Una cosa importante en los actos de recaudación de fondos es tener en cuenta eso, que yo puedo no cobrar, pero a lo mejor el que ha venido a instalar los micrófonos, y los micrófonos en sí hay que pagarlos. Entonces hay que tener un objetivo de ingresos, pero un objetivo de cubrir esos gastos, ¿no? Se publicita el evento. Y bueno, y luego lo que hay que hacer, adjudicar esos fondos y hacer un seguimiento. Desgraciadamente, en este caso, se recaudaron 250 millones de dólares, pero a la gente le llegó el 10%, el 90% se lo embolsaron los señores de la guerra, porque sí que Bob Geldof quería ir y distribuir el dinero personalmente, pero no le dejaron y tuvo que dar el dinero y pasó lo que pasó, claro, que la gente no lo vio. ¿Qué pasó en el siglo XIX, en estos dos grandes? Ya tengo que terminar. Bueno, pues en el siglo XIX hay actos de recaudación de fondos. He puesto como ejemplo uno multitudinario que fue organizado por la prensa francesa en el Hipódromo de París. Fue un acto que se hizo con conocimiento de la Embajada Española en Francia, en París, y con la presidencia de la reina Isabel, que dio origen a un comentario sobre protocolo, que era que presidió la reina y que no estaba el presidente de Francia, y el presidente tuvo que explicar que él no fue al hipódromo porque si él hubiera ido no podría presidir la reina, porque el presidente de una república tenía su propio palco, si se lo dejaba a la reina podía presidir ella, pero él no le podía ceder la presidencia a la reina, entonces para que presidiese la reina. Fue por lo que pasó esto. Estos son el comité, las señoras que estaban allí, todas vestidas con mantilla española, y cómo se confunde Murcia con la Giralda de Sevilla, ya la ven ahí en el hipódromo cómo se decoró, ¿no? Eso fue un acto muy bien organizado que reportó dinero para Murcia. De hecho, Murcia pide que se distribuya el dinero con los pobres de Francia porque había habido una gran nevada y se repartió a medias, pero vamos, de todas formas, 2,5 millones de francos le dieron en mano al embajador de España en Francia, ¿vale? O sea que fue mucho, mucho dinero. Y otra que recaudó mucho dinero con loterías, rifas, bailes y saraos fue la reina Isabel, que ella solita recaudó 42 millones de pesetas de aquel entonces. Entonces, pues bueno, se hizo un diario, París-Murcia, y también hubo fiestas privadas para recaudar dinero en España, una de ellas para los terremotos, que era un acto privado solo para la nobleza, la aristocracia y la gente con dinero de entonces. Y bueno, la conclusión que se saca de todo esto es que sí los desastres naturales generan eventos, hay una necesidad pública de mostrar pues, la solidaridad de todos nosotros con las víctimas, de que se cumplirán esas promesas que les hacemos de que vamos a mandar dinero, no sabemos en qué plazo, pero sí que lo vamos a cumplir, y reconocer el trabajo de los que están ahí de forma voluntaria auxiliando a quien más lo necesita. Por la parte privada, pues sí que hay esa necesidad de recaudar fondos para paliar pues, las pérdidas y complementar las ayudas estatales que sabemos que no van a llegar. Y bueno, lo he puesto ahí en plan muy cursi, con un corazoncito, pero es eso, que la gente que está trabajando en estas cosas de forma voluntaria, pues necesitan siempre nuestra ayuda y que nos rasquemos un poco el bolsillo para mitigar un poco esa pérdida. Y bueno, nada más, muchísimas gracias. Siento haberme excedido del tiempo, pero muchísimas gracias por su atención.